Saludo cordial dentro del curso Movimiento Olímpico y Gobernabilidad Internacional en el Deporte. Vamos a tocar el tema sobre deporte internacional. Eh, la pareja está conformada por Álvaro López y Frankie Vanegas. El movimiento olímpico pues reúne organizaciones deportivas dentro de las que se destacan eh, defendiendo la Carta Olímpica el Comité Olímpico Internacional. Dentro de esas organizaciones deportivas está la Federación Internacional, el comité organizador de los Juegos Olímpicos, los clubes, los árbitros, los jueces, los atletas, asociaciones y organizaciones reconocidas por el COI. Todos ellos hacen parte del movimiento olímpico. El Comité Olímpico Internacional, como todos sabemos, nació en 1984 por el Barón de Coubertin y es una organización no gubernamental. Su comité olímpico tiene un presidente, 4 vicepresidentes y 145 miembros. Además, el comité ejecutivo tiene departamentos y comisiones. Dentro de los departamentos están los departamentos de cooperación, de integración, de marketing, médico, de finanzas. Además, dentro de las comisiones están las jurídicas, son 21 comisiones, la de ética, la de mujer y deporte y la de ambiente, entre otras. Pues obviamente las federaciones deportivas como tal también son organizaciones no gubernamentales reconocidas por el Comité Olímpico Internacional. Dentro de esa Federación Internacional Deportiva está la FIFA, que traduce la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Ella nació en 1904 y asocia hoy 211 federaciones. Su sede al día de hoy está en Zurich, en Suiza. Y otra de las federaciones deportivas internacionales es la CONMEBOL. La CONMEBOL es la Confederación la Confederación Suramericana de Fútbol o Confederación Suramericana de Fútbol por sus siglas. Fue fundada en 1916. La sede es en Asunción del Paraguay. Tiene reconocimiento de FIFA y ella va a asociar a los países, los 10 países sudamericanos. Su congreso se reúne cada 2 años para dirimir todo lo que tiene que ver con la organización del fútbol a este nivel. Otra federación internacional es la CONCACAF, que es la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol, que fue fundada en 1961 en México, pero su sede actualmente es en la Ciudad de México. Reúne 41 federaciones reconocidas por la FIFA y los países que hacen parte de esas 41 federaciones son la América del Norte, de Centroamérica, las Islas del Caribe, además de los países sudamericanos de Guyana y de Surinam. Dentro de las organizaciones internacionales también que hacen parte del Comité Olímpico está la Organización Deportiva Panamericana, que fue fundada en 1940 y cuya sede es México. Ella reúne 41 comités olímpicos nacionales o CON de América y su congreso, su asamblea se reúne cada 4 años. Dentro de los comités olímpicos nacionales vamos a tener que están reunidos en los 5 continentes como confederación o como olímpicas nacionales, comités olímpicos nacionales. Hay 202 comités olímpicos nacionales agrupadas en asociaciones de comités olímpicos nacionales. Dentro de esas se destaca que en América el PASO, en Europa la EOC, en Asia la OCA, en Oceanía la ONOC y en África la ANOCA. Ellos obviamente velan por los deportes de cada una de sus regiones. El Comité Olímpico Internacional es una organización autónoma, también es una ONG, tiene reconocimiento internacional. Se dice que también tiene influencia en el sistema internacional, obviamente. Promulga la paz, la cohesión entre las naciones y entre el olimpismo destaca un papel positivo. El Comité Olímpico Internacional, obviamente, dentro de sus propósitos está respetar la Carta Olímpica, los propósitos de esa carta. Aumenta el prestigio de las naciones obviamente, por el éxito de los atletas. Y hoy por hoy está enfocado en que la corrupción que ha salido, por ejemplo, de la dirigencia y afines, como lo han denunciado algunos analistas como Andrew Jennings o Seger,
intentan sanear esos visos de corrupción. Sabemos que el mercadeo, la televisión, los contratos, las multinacionales dejan mucho dinero, pero para unos pocos. Quizá los atletas son los que menos se benefician de esa cantidad de dinero que se mueve. Es una gran organización que maneja obviamente un montón de dinero alrededor. Y dentro de eso podemos destacar entre la política y el deporte. La política siempre ha influenciado de alguna manera en el deporte y el deporte también ha destacado de alguna forma la política. Recientemente en los Juegos Olímpicos de Invierno últimos en Pyeongchang se destacó el desfile de las dos Coreas unidas en una sola bandera. Ahí hubo un tinte político, desde luego que ahorita Estados Unidos y Corea están reuniéndose y han hecho, eh, pensando en la paz, un montón de reuniones a ese respecto. Eh, Influencias de la política y el deporte, por ejemplo, había un repechaje para el Mundial 1974 en Alemania. Y en 1973 hubo un golpe de Estado en Chile. La Unión Soviética, en el partido de repechaje de vuelta, no quiso venir a Sudamérica a jugar el partido. Chile clasificó a ese mundial. En el mismo mundial de 1974, la República Democrática Alemana se enfrentó en su grupo de clasificación a la República Federal Alemana. Recuerden que había dos Alemanias separadas por el muro de Berlín. Ya afortunadamente hay solo una. Pero eso destacó la unión del deporte. Ahí obviamente se reunieron los futbolistas dándole un ejemplo a nivel mundial. En el Mundial de Francia 98 hubo un partido entre Irán y Estados Unidos y se destaca la foto que se tomaron los 22 jugadores con los árbitros, con flores, con globos. En ese momento había una guerra, una pelea entre Estados Unidos e Irán y el fútbol los unió, por así decirlo. Por allá en la década del 70, más exactamente, por los años 72, eh, era la Guerra Fría entre Estados Unidos y China. El equipo de tenis de mesa de los Estados Unidos estaba en una gira por allá por Japón, jugando contra los equipos nipones. Por la cercanía, China invitó a ese equipo a jugar con el equipo chino y a partir de ahí se pudo, obviamente, entre Nixon y Mao reunirse para hablar de paz en aquel momento. Otra cosa que destaca entre política y deporte, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Río de 2016 desfilaron deportistas olímpicos independientes. ¿Por qué? Porque no tenían desconocimiento de su comité olímpico por parte del COI. Por ejemplo, en ese Río 2016, un deportista de tiro, un militar de Kuwait llamado Fihad Al-Dehani, a sus 49 años, ganó medalla de oro como independiente y desfiló como independiente porque el COI le quitó el reconocimiento al deporte de Kuwait debido a interferencia del gobierno de su país. Entonces todo eso ha hecho ese destaco. Y en los últimos Juegos Olímpicos ha proliferado el dopaje, por ejemplo en Beijing y en Londres. Y dentro de eso, una pesista colombiana ganó bronce en el Juego Olímpico de Beijing. 6 años después fue reconocido por el COI, el Comité Olímpico Colombiano, le dieron la medalla de plata. ¿Por qué? Porque la que se había ganado, una deportista europea, se le demostró su acceso al dopaje. Esos casos controversiales, el que ya destaqué de Lady Solís se llama la medallista. Obviamente el COI le ratificó su medalla por su esfuerzo y señaló el dopaje. Hoy por hoy el Comité Olímpico Internacional intenta sanear todo ese tipo de cosas. El olimpismo obviamente juega un papel positivo en el mundo de las relaciones internacionales, pero esto también depende de la voluntad de otros actores del sistema, especialmente de los estados. Con esto pues concluimos nuestra intervención. Que tengan un resto de día muy feliz. Gracias.